¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Moisés Solorza y aquí estamos en una edición más de nuestro programa que dimos en llamar No Somos Neutrales. Hoy con una editorial que realmente es imprescindible para entender y comprender y para que te demos herramientas de comprensión, con un análisis crítico, sí claro, frente a lo que vivimos en nuestro país en los últimos días. La hipocresía moral del ajuste que lleva adelante Javier Milei es simplemente para garantizarle la corrupción para los amigos, mientras para el pueblo argentino, para los más débiles y desprotegidos, la miseria garantizada. Hoy es clave entender por qué es necesario que establezcamos un vínculo entre nosotros, entre los que están en nuestras redes, entre los que nos visitan eh, después en nuestros canales y lo que están escuchando ahora en simultáneo por YouTube, junto con la FM. Porque desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se presentó como un mesías de la anticorrupción, como el paladín de la moral que llegaría para barrer a la casta. Pero hoy los hechos, los graves hechos, mejor dicho, desnudan la verdad incómoda, hipócrita y cínica de una fuerza política que, desde su administración, no solo reproduce los vicios que antes denunciaba, sino que lo hace con un cinismo sin precedentes, mientras le exige sacrificios a jubilados, a trabajadores y pymes. Aquí, en este programa, te venimos presentando todos los días esta hoja de ruta de la hipocresía, de la inmoralidad y del cinismo. Porque mientras nosotros intentamos de alguna manera llevarte y darte herramientas para poder reflexionar juntos, el gobierno de Javier Milei aprovecha esa pantalla para ocuparse de otro tipo de sacrificios, que es ni más ni menos de llevarse grandes porcentajes de todo aquello que administra el Estado para beneficio personal. El caso españolo de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, como seguramente lo has escuchado, no es un hecho aislado que nosotros te estamos mostrando, sino que existen otros elementos y realmente pruebas de lo que nosotros te proponemos estudiar, analizar y compartir. Porque simplemente cualquiera de estas 5 razones, siempre dijimos lo mismo con el caso Libra, dijimos lo mismo con el caso del avión que vino, eh, el avión privado que trajo bolsos con, vaya a saber qué contenido dentro de la estructura del gobierno nacional, que todavía no sabemos qué es lo que pasó. Tenemos antecedentes graves como, bueno, el caso Libra. Tenemos antecedentes graves como lo que sucedió con el caso de corrupción con la compra de aviones. Y así, lamentablemente, llegamos a este último caso que es ni más ni menos que la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde se ha propinado al pueblo argentino y principalmente a este sector tan vulnerable y tan crítico como la quita de pensiones en discapacidad, la quita de subsidios, la, la, la imposibilidad de comprar muletas, insumos, prótesis y sillas de ruedas. Y te dijimos aquí que esto no solo era la punta del iceberg, sino que esto demostraba una arquitectura orientada al robo de dinero público por parte de, sí, la máxima cúpula del gobierno nacional, porque está implicada la hermana del presidente de la nación, Karina Milei, que ya es denominada, ya dejó el título de repostera, dejó el título de tarotista
para atribuirse el título de la cajera. Y la cajera de Milei es su hermana. Como seguramente existirán otras cajeras de otros gobiernos en los cuales se le garantiza la impunidad para poder realizarlo. Pero como aquí te venimos mostrando material impactante de cómo es esta hoja de ruta en todos estos hechos que llevan al país, desde el caso Libra y el capítulo de Tierra del Fuego, que muy pocos hablan. Tierra del Fuego es prácticamente una isla mediática. Estamos aislados mediáticamente, estamos aislados de esa información. Por eso decidimos no ser neutrales frente a esta catástrofe que vive la Argentina y hoy más que nunca llevarte elementos para que, como decimos siempre y ya se ha transformado en un latiguillo, no nos creas a nosotros, que no me creas a mí, sino que mires si podés tener la posibilidad de estar en YouTube, tener un celular en la mano o compartir en nuestras redes esto que te estamos diciendo con información, en imágenes, en sonidos, en audios, que vos te mereces. Porque, insisto, no hay un solo programa en la agenda en Tierra del Fuego que te muestre, que te cuente y que te ayude a que puedas discernir entre este escándalo realmente que tiene el gobierno de Javier Milei hoy en jaque. Pero un jaque es que puede llegar a transformarse en jaque mate. Hoy analizamos como el relato de la pureza moral, esta que en Tierra del Fuego está pintada de violeta y que tiene nombre y apellido. Este relato de la pureza moral que otros te van a imponer como única salvación de todos los males y que acompañados o siéndole funcional a la fuerza política gobernante pretenden acomodarse de un modo suspicaz frente a las próximas elecciones. Y esto es lo que vamos a tratar hoy, porque, como te decimos siempre, para que no te tomen por boludo, porque viste que está de moda, parece, tratarte de ese modo, porque la pureza moral se derrumba ante la evidencia de corrupción. Y la verdad que, lejos de ser la nueva política, no tiene más olor a naftalina aquellos que la conocen, u olor a viejo para los más jóvenes, pero con un nuevo discurso. Un discurso completamente acomodado, cínico y perverso, que frente a los hechos, que sacude al gobierno nacional, parece que en Tierra del Fuego se siguen hablando de los pozos de la esquina. Parece que en Tierra del Fuego no afectaría una debacle política como la que estamos viendo, sin que esos fragmentos, como una bomba, lleguen a nuestra provincia, porque eso implicaría salir de la agenda de la coyuntura electoral. Y seguramente el silencio de Santiago Pauli, el silencio de Agustín Coto, el silencio de Natalia Gracianía y los nuevos candidatos de La Libertad Avanza tengan cómplices que también guardan silencio y que prefieren ir a buscar otros culpables, desviar con apreciaciones, con especulaciones, con un discurso de potencialidad, con ambigüedades, para no hablar de la verdadera agenda, para no hablar de La Libertad Avanza, que seguramente los van a pasear por todos los sets de radios posibles en Tierra del Fuego sin preguntarle nada comprometedor. Porque de otro modo, le hubieran preguntado a Agustín Coto qué piensa de Españuelo, de los audios que Javier Milei y su hermana, como principales cabeceras de política de La Libertad Avanza, tienen para explicar. ¿Cuál es? ¿O van a seguir tratándonos de cuca, caca o ladrones
que se robaron un PBI cuando sabemos que la coimera, corrupta y ladrona es nada más y nada menos que la hermana del presidente. Y no lo decimos nosotros, ¿eh? Hoy te vamos a mostrar que esto no es una opinión subjetiva. Porque los audios, si no los escuchaste de Españolo, que tienen como al ex titular del Andis, insisto, se robaban la plata de la discapacidad. Este funcionario que fue removido tras filtrarse los audios donde negociaban coimas, sí, coimas, del 3 al 5 y al 8% para la hermana de Milei, en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, merece el más absoluto repudio de todo el arco político. Porque, como decíamos el otro día, y lo vuelvo a reflexionar, hay que ser hijo de puta para quedarse con la plata que no va a remedios para las personas con discapacidad, ¿no? Hay que ser miserable, mala gente, para no repudiarlo inclusive, desde todo el arco político, también en la provincia de Tierra del Fuego. Porque si naturalizamos esta barbarie, perdemos el rumbo como sociedad. Porque si no repudiamos estos hechos, que son gravísimos a la vista de todos, e intentamos compararlos con otros hechos de corrupción, lo único que hacemos es trasladar esa responsabilidad de manera subjetiva para no asumir el error que fue darle al gobierno nacional a las manos de Javier Milei en la administración del Estado. Y eso es lo que debe cambiar. Porque tal como se castigó al gobierno de Alberto Fernández y a los gobiernos provinciales porque no le pudieron satisfacer las necesidades al pueblo, me parece que este escándalo merece una reflexión para el pueblo fueguino. E insisto, serán aquellos traidores a la voluntad popular los que se callan. Nosotros no nos vamos a callar. Van a ser esos traidores que prefieren buscar la paja en el ojo de sus ex compañeros que buscar la enorme viga que tapa los ojos de la provincia, tanto en términos mediáticos, políticos y hasta judiciales. Porque es de cobarde hacerse el boludo mirando para otro lado, cuando la realidad es que nuestros jubilados, nuestra industria, nuestras pymes y nuestros viejos están siendo castigados de una manera muy cruel. E insisto, hay que ser hijo de puta para robarse la plata de las personas que lo necesitan. Entonces, si Diego Españolo, titular del Andi, fue removido tras estas filtraciones, me parece que lo escandaloso no es su conducta. Lo escandaloso es la red de protección que se montó detrás de este andamiaje. Lo escandaloso es que se callen de manera especuladora aquellos que debieran hoy repudiar estas actitudes. Y hablo de propios y ajenos, pero principalmente de todos aquellos que le facultaron estas herramientas para que este andamiaje de corrupción, de robo organizado, tenga freno y tenga un fin. Ese freno debe ser indudablemente en las urnas. Custodiar la democracia significa ser responsables en el voto y ahora en octubre tenés la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de no sernos los boludos con lo que está pasando. Porque de otra forma vas a estar convalidando no tan solo la corrupción que vos repudiabas, sino que vas a estar avalando la nueva corrupción disfrazada de libertad.
Entonces, las investigaciones que se están llevando adelante merecen toda la atención del pueblo fueguino, porque no estaremos frente también a prácticas de la misma naturaleza de Españuelo en Tierra del Fuego. No lo sé. Pero nadie da respuesta ni nadie lo desmiente. Porque la Casa Rosada, como articulador o como fuente de reuniones frecuentes con Karina Milei y Lule Menem, también fueron llevadas adelante por políticos de Tierra del Fuego. Entonces, ¿dónde está la mano dura? ¿Dónde está ese discurso violento, agresivo, que decía que era capaz de cortarle las manos a aquel que encontraba robando el presidente de la nación? ¿Le cortará las manos en vivo a su hermana con la motosierra después de haber descubierto audios con este robo escandaloso a personas con discapacidad? ¿Dónde está la mano dura contra la corrupción? Porque, como dijo Néstor, por lo que vemos, junto con Patricia Bullrich, cuando te lo advertimos, aquí hubo señales, acá te lo dijimos. Porque el gobierno despidió como si fuera un empleado cualquiera a alguien que formaba parte de una banda de corruptos y ladrones. Pero como generalmente las renuncias no tienen explicación posible, tratan de tirarse sobre la granada como el gran andamiaje periodístico montado en Buenos Aires. ¿Y en Tierra del Fuego? ¿Cuántos se tiraron arriba de la granada? ¿Por qué no decir nada de manera pública? De no llamarlos para que hagan publinotas, también es hacerse el boludo. Entonces, la estrategia es clara: sacrificar a un peón para salvar al rey. Y esto no es precisamente un juego de ajedrez. Este doble discurso que tiene dos componentes, me parece que es clave que lo trabajemos hoy, bien digo, en una información que te vamos a mostrar entre vos y yo. Que te vengas a YouTube para que puedas verlo, y si estás laburando lo puedas ver después, o el que nos está escuchando por FM le preste atención. Porque el ajuste para abajo significa una caja para los de arriba. Y esto no es ni más ni menos que esto. Porque el discurso de Milei, cuando te dice que no hay plata, ¿viste cuando grita despeinado, transpirado y vehemente, en tono agresivo, que dice no hay plata? Ahora debería preguntarle a su hermana dónde está la que se robó, ¿no? Porque mientras Españuelo manejaba los negocios oscuros del gobierno en estos audios, que bien digo, te lo vamos a mostrar, están siendo motivo de investigación en la justicia, el gobierno vetó la ley de actualización jubilatoria. Mira vos. Resulta que mientras la cajera de Milei, que es su hermana, se llevaba el 8% de contratos con la Suizo-Argentina, de miles de millones de pesos, que traducidos en dólares eran alrededor de $500.000 semanales, vos no le podías pagar los remedios a tus viejos, ni hablar de comprar una prótesis a una persona con discapacidad. Porque te decía, ¿sabes qué? No hay plata. ¿Viste que hay? Porque mientras Karina Milei se llevaba el 3% de todos los contratos de medicamentos con la Suiza Argentina por compras directas del gobierno nacional, recortó programas de salud y educación, con el argumento de que el Estado estaba quebrado. Porque aprobó tarifazos que pulverizaron a pymes y a familias en todo el país. Porque esta mentira de que no hay plata le dio beneficios fiscales al agro, a la sociedad rural, y vos lo viste, te lo mostramos acá.
porque la sospecha de licitaciones en las obras públicas bajo la modalidad de intervención en distintos ministerios, te la mostramos acá. Porque la ecuación es muy perversa, ¿eh? Y esto me parece que deberíamos reflexionarlo juntos. La miseria para los de abajo, prebenda para los de arriba, no es ajuste, ¿eh? Es un plan. No es una hoja de ruta para el crecimiento nacional. No es herramientas para las pymes para que produzcan más y mejor y sean más eficientes, ¿eh? El ajuste no es para ordenar la macro, como te dicen los econochantas. Es para redistribuir entre los poderosos. Y ya ves quienes forman parte de esa mesa en la que vos no estás invitado a comer. Vos no estás invitado a esa mesa de ricos y poderosos que se reparten coimas como la que reparte la hermana del presidente. Porque esta arquitectura de impunidad, en el caso español, lo demuestra cómo funciona el poder real. Y eso también, haciendo un paralelismo, funciona en otras provincias. Karina Milei es la jefa de gabinete no oficial, porque la secretaria general de la presidencia no tiene fueros y probablemente tenga un pedido de prisión. No tan solo por este caso, sino también por el caso Libra en los Estados Unidos. Entonces los hechos ya están demostrando que existe un patrón que es inevitable analizar. Porque desde su secretaría, la Secretaría General de la Presidencia, se tejen los hilos de los nombramientos y de las influencias para todo esto. Y si no, fíjate cómo las compras directas fueron direccionadas a quienes hoy están presos, que son los directivos de la Suizo-Argentina. Y esto, insisto, no nos creas a nosotros. Mirá el material que te vamos a mostrar hoy. Porque donde hay un Menem, te puedo garantizar de que hay hechos de corrupción. Porque lo hizo el artífice, el rey de la corrupción en la Argentina, que fue Carlos Saúl Menem, privatizando empresas estratégicas del Estado y garantizando el blindaje político con la denominada ley Banelco. Y esto es ni más ni menos que haber enriquecido a un sector como, por ejemplo, el que domina el grupo Manzano, o mejor dicho, con sus socios, Vila y Manzano, que hasta petroleras, energéticas y medios de comunicación tienen, cuando salieron con una mano atrás y otra adelante desde Mendoza. Los Menem no son específicamente señal de transparencia. Entonces, para poder analizar hoy el programa, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para cuidar algunas palabras que a veces te brotan de entre tanta injusticia, ¿no? Porque mientras los Menem operan como lobistas en la sombra, reconectando las viejas prácticas con sus redes muy bien aceitadas, el menemismo volvió al poder y volvió con un títere. El títere se llama, sí, ya sabes quién, el presidente de la nación. Porque no hay controles, porque se desvirtúa el rol del Estado y porque la verdad es que este discurso anticasta es realmente un nuevo eslogan mentiroso de la libertad avanza. El país no soporta más cinismo de este calibre. Y el señor presidente, la verdad que si quiere ordenar el país, lo primero que debería hacer es meter presa a su hermana. ¿Vos pensás que esto va a pasar? ¿Vos creés que el presidente va a denunciar a su hermana? Porque en los últimos minutos hay información de Casa Rosada
de que van a seguir apareciendo audios y videos que relacionan a Karina Milei con hechos de corrupción y coimas, que la justicia ya está investigando y que hizo allanamientos en 24 domicilios con resultado positivo. ¿Entregará Javier Milei a su hermana? ¿O está más cerca? Y esto seguramente no lo vas a escuchar en ningún lado, pero te pido que le prestes atención. Para desviar la atención, Javier Milei, estoy seguro que antes de entregar a la hermana es capaz de liberar a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Si no lo escuchaste, guardá este programa, anotá esto que te estoy diciendo, porque no vaya a ser cosa que el presidente de la nación articule una estrategia que lleve después de las elecciones, para que todo este escándalo se tape, a liberar a Cristina Fernández de Kirchner. Para que la tapa de los diarios dejen de mostrar la imagen de Karina Milei como la cajera corrupta del gobierno libertario. Para que las auditorías por parte de la justicia no tengan el éxito que todos esperamos para saber quién se llevó la plata que le falta a los medicamentos para las personas con discapacidad, se investigue. Que se investigue el entorno de Karina Milei, de Nicolás Poses, de Lule Menem y de todos los involucrados en esta red de influencia corrupta del gobierno libertario. Y que rindan cuentas, obviamente, porque viste que te dijeron que ellos eran los paladines de la justicia y que eran capaces de dejar afuera a todo este círculo de corrupción. Bueno, parece que se les ve la hilacha. Ya mostraron la hilacha y hay gente que se está bajando del barco. Están huyendo como ratas los escribas del gobierno nacional, los operadores mediáticos disfrazados, mejor dicho, los operadores políticos disfrazados de periodistas, también en Tierra del Fuego se hacen los boludos, ¿eh? Pero como aquí no somos neutrales, hoy tenemos material para reforzar esto que te estamos diciendo. Por eso te decimos, no nos creas, simplemente tomate el trabajo de poder analizarlo, míralo, y en todo caso, cuando vayas a votar, al menos vas a tener la posibilidad de discernir entre lo que está bien y está mal. Y esto está pésimo. Esto huele a podrido. Y esto puede costarle el gobierno a Javier Milei. Lo más importante que tenés que tener en cuenta es que ni Pauli, ni Coto, ni Garramuño, ni Gracianía hoy te están diciendo esto. Que repudian el hecho de corrupción, que no están de acuerdo, que no fue lo que se le prometió al pueblo argentino. Y que las fuerzas del cielo dicen otra cosa. El no robarás. ¿Le queda grande a Pauli? Y lo digo por por donde proviene. Porque ¿dónde queda la moral de aquellos que utilizan a la fe como herramienta política? ¿Qué le dirán en esos púlpitos a los votantes de la Libertad Avanza que tienen a un sector que se denomina cristiano y que promueven a la Libertad Avanza como herramienta política en nombre de la fe? ¿Qué le dirán? ¿No robarás? Este escándalo realmente merece un programa como el de hoy. Por eso te invitamos a que no te muevas de ahí y a que nos sigas por todas las plataformas. Bienvenidos a No Somos Neutrales del día de hoy.